Hello, good morning. So today we're going to review a little bit of grammar. So we're going to review the present simple and the present progressive. So according to the program that we're using, the Learning Outcome Tree, the present simple is the everyday activities or routines. Beth usually wears sneakers. So, el presente simple son las actividades que hacemos de forma diaria o las rutinas que tenemos, como por ejemplo, Beth usualmente usa sneakers o generalmente o casi siempre. Para el present progressive, those are the actions that are happening right now. Son las acciones que están pasando justo en este momento. Por ejemplo, Beth is looking for her sandals right now. Beth está buscando sus sandalias en este momento. Si se fijan, tiene como una clavecita. Si dice right now, quiere decir que es justo ahora, entonces muy probablemente sería present progressive. Luego también el present progressive lo utilizamos para temporary states. Por ejemplo, Beth is wearing the sandals this summer because they are in fashion. Dice, Beth está usando estas sandalias este verano porque están de moda. Entonces, también sería como un temporary states. No las va a usar a lo mejor en invierno, sino únicamente este verano. Vamos a repasar un poquito más acerca de cómo se forma el present simple y el present progressive. Con estos ejemplos, pues podemos ver que el present simple únicamente vamos a agregarle el verbo y puede que en ocasiones tenga un adverbio de frecuencia. En este caso sería usually. Y para el present progressive, si se fijan, utilizamos el verb to be, que sería is, más el verbo con una terminación ing, que en este caso sería looking. Entonces, esa sería la diferencia entre present simple y present progressive una vez que ya los escriban. Vamos a repasar por acá. Esta presentación pues ya se las había mostrado desde el semestre anterior, entonces vamos únicamente a revisarla nuevamente. First, I have the verb to be. Tengo el cuadrito del verb to be. ¿Cómo lo voy a formar? Esta sería la forma afirmativa. Repasemos un poco de los pronombres. Mis pronombres, los que voy a estar utilizando para sustituir nouns o nombres, pues serían I, you, he, she, it, we, you, and they. Si se fijan aquí en la tabla, están separados por singular y plural. Singular, just one person, plural, like more than one. Y estos que están en el cuadrito de en medio, que serían he, she, and it, serían terceras personas. El I sería la primera, el you sería segunda persona, he, she, and it serían terceras personas. Entonces, depende del pronombre o del nombre, pues es la forma del verb to be que voy a utilizar. Para el pronombre I, que sería yo, utilizo el am. Para el pronombre you, singular, sería are. Para he, she, and it, que sería él, ella o esto, cuando me refiero a las cosas, o a una sola cosa, perdón, sería is. Luego tengo el plural, que sería you, ustedes, sería are, we, nosotros, are, they, que puede ser ellos, o me puedo referir también a alguna cosa, como, no sé, las casas, los perros, etcétera, sería are. Los puedo utilizar en contracción. Sería am, your, his, she's, its, your, we're, and their. Esto sería únicamente para el verb to be. Recordemos que el verb to be no requiere auxiliares y se conjuga diferente que el resto de los verbos. Por eso se hace tanto énfasis en el verb to be. Vamos a ver cómo es en interrogative, en negative. Para la forma interrogative del verb to be, voy a poner el verbo al principio. Am, are, is y are nuevamente. Y luego voy a colocar el pronombre y el resto de mi oración. For example, are you a student? ¿Eres un estudiante? La respuesta corta sería yes, I am o no, I am not. Lo mismo si hago una pregunta con she. For example, is she your friend? ¿Ella es tu amiga? La respuesta corta pudiera ser yes, she is o no, she isn't.
Vamos a ver los negativos. Para los negativos puedo ponerlos en contracción, que es lo que más comúnmente se usa, que sería isn't o aren't. El único que tiene la contracción al principio, o sea, en el verbo, sería el I. Am not. El not se pone completo. Para el resto, pues sería aren't y isn't. Es las terceras personas y aren't nuevamente cuando son plurales. I hope that there's no questions so far. And for the rest of the verbs, para el resto de los verbos, vamos a conjugarlos de la siguiente manera. Que sería, aquí estoy conjugando en este cuadrito el verbo leave. Si se fijan, la única diferencia es que para las terceras personas le voy a agregar una S al verbo. Y sería todo. Si se fijan, el resto de los pronombres, que es I, we, you, and they, el verbo permanece igual. ¿Cómo sé cuál es la forma normal del verbo? Si yo busco una lista de verbos, generalmente pues va a ser el verbo que esté, vaya, en mi lista, la primera columna. Esa sería la forma normal del verbo. Si se fijan, está dividido en 3 columnas. La segunda columna es el past y luego el past participle, que estaríamos viendo después. Por lo pronto, para el presente sería únicamente la primera columna. Entonces, esa sería la forma normal del verbo. If it's negative, le voy a agregar nuevamente el not, pero en este caso, pues necesito un auxiliar. Los auxiliares que voy a estar utilizando pues serían el do para I, para you, para we, para you plural y para they, do. Si son terceras personas, nuevamente he, she, and it, voy a utilizar el auxiliar does. Y aquí pues están en contracción. ¿Por qué en contracción? Porque es lo que comúnmente se utiliza. I don't leave, you don't leave, he doesn't leave, she doesn't leave, it doesn't leave, we don't leave, you don't leave, and they don't leave. Si se fijan, el verbo no cambia. Lo dejamos igual para todos los pronombres. Lo que estaría cambiando es el auxiliar, pero únicamente terceras personas. Doesn't y para el resto sería don't. Lo mismo sucede con las preguntas with the interrogative. So I'm going to use the auxiliary do and does. Si se fijan, aquí sería do I leave, do you leave. Terceras personas, he, she, and it sería does he leave, does she leave, does it leave. Aquí hay 2 errores para que los noten. Do we leave, do you leave, and do they leave. That's the difference. Y así es como formamos el affirmative, and negative, and interrogative for the rest of the verbs, para el resto de los verbos. Entonces voy a hacer el ejercicio junto con ustedes para que vean pues cómo se va formando. Aquí en nuestra plataforma dice complete the sentences with the present simple or present progressive of the words in parentheses. Bueno, ¿cómo voy a saber si es present simple o present progressive? Acuérdense que para el present progressive, o sea, lo que está pasando justo ahora, utilizábamos como una pistita que era right now, o sea, justo ahora. Y para el resto, el present simple serían las rutinas, cosas que hacemos de forma regular. O algo que se me pasó mostrarles es los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia los utilizamos precisamente para saber con qué frecuencia se realizan ciertas actividades. Aquí en esta tablita pues van de mayor a menor, always que significa siempre y never que significa nunca. Y ya en medio depende de la frecuencia con la que realicemos algo, pues vienen otros adverbios. Tengo usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, and hardly ever. Un error que cometen comúnmente es que me quieren escribir, por ejemplo, yo casi siempre veo la tele y me traducen ese casi siempre. I almost always. Ese almost always, pues en inglés no existe. El casi siempre sería el usually o normally. Este sería lo que tendrían que usar. Entonces mi oración correcta sería I usually watch TV. Yo casi siempre veo la tele. Luego me faltó también mostrarles el present continuous.
Present continuous, actions that are happening right now. Para el present continuous vamos a utilizar el verb to be. Déjenme lo abro. Aquí está. I don't know what happened. Wait a little bit. Okay. For the present continuous, I'm going to use the verb to be. El verb to be que ya acabamos de repasar, depende del pronombre, pues es la forma del verb to be que voy a utilizar. Sería I am, you are, he, she, and it is, we, you, and they are. But this time I have to add a verb. Esta vez mi verbo principal no sería el verb to be. Voy a agregar otro verbo. Para este ejemplo estoy utilizando el verbo play. Pero si se fijan al final le voy a agregar la terminación ing. Entonces mi oración completa en affirmative sería I am playing, you are playing, he, she, and it is playing, we, you, and they are playing. Lo único que cambia en esta estructura es el verb to be, que ya aprendimos anteriormente. If it's negative, le voy a agregar el not o voy a utilizar la contracción. Nuevamente la contracción va a ir con el verb to be, porque el verbo principal que es play con terminación ing, playing, no va a cambiar. So, I'm not playing, you aren't playing, he, she, and it isn't playing, we, you, and they aren't playing. If it's interrogative, voy a utilizar el verb to be como auxiliar y voy a ponerlo al principio para poder hacer mi pregunta. Si se fijan nuevamente, el verbo principal, que es, en este ejemplo es play, no cambia, playing, para todos los pronombres. Lo único que está cambiando es nuevamente el verb to be al principio. Y como quedamos, it's an action that is happening now. I am eating ice cream. Estoy comiendo helado justo en este momento. So let's answer the activity now. Vamos a contestar la actividad. Just complete the sentences with the present simple or present progressive of the words in parentheses. Entonces la primera, la número 1 dice Mark not watch soap opera right now. He listen to music. Entonces, hasta aquí en este ejemplo estamos hablando de lo que Mark está haciendo en este momento. Dice, se las voy a traducir. Mark dice not watch, no ver, soap opera, novela, justo ahora. He, listen, escucha música. Entonces vamos a tener que ponerlo aquí de acuerdo a lo que está sucediendo. If it says right now, that means that is present progressive. Si dice justo ahora, quiere decir que es present progressive o present continuous. Quiere decir que voy a utilizar la terminación ing en mi verbo y voy a utilizar el verb to be. Aquí dice que es negativo. Entonces, primero, Mark sería mi pronombre he. Necesito el verb to be, que para Mark sería is. Pero como es negativo, entonces sería isn't. Mark isn't. Y luego mi verbo principal, que es watch, lo voy a poner con terminación ing. Mark isn't watching a soap opera right now. Mark no está viendo una novela justo ahora. Entonces, si no está viendo la novela, ¿qué es lo que está haciendo? He listened to music. Entonces, de nuevo, voy a utilizar el present progressive. Si es present progressive, necesito el verb to be primero, que sería is, he is, y luego el verbo con terminación ing. He is listening to music. Aquí lo pusieron la contracción. He's listening. Luego tengo he hates soap operas. Estas dos que siguen serían present simple porque no hay nada que me indique que lo está haciendo justo ahora. Digamos que es más como un state. O sea, el hate o el think no es una acción. Si no son acciones, entonces no pueden hacerse con ing. Luego ahí en su libro, cuando lo tengan, viene una nota de los stated verbs. Son verbos que no se realiza una acción como tal, como see, que es ver, like, que es gustar, love, que es amar, hate, que es odiar, want, querer, think, pensar, need, necesitar, understand,
entender, know, saber, entre algunos otros, pero estos pues no los utilizamos con present progressive. Generalmente estos verbos los vamos a utilizar como present simple únicamente. Entonces aquí tengo el verbo hate y think, que son stated verbs. Entonces en este caso no los voy a poner con terminación ing, sería en forma normal. Entonces, como es el pronombre he, que en este caso es tercera persona, ambos verbos van a terminar con S. Entonces, he hates soap operas and he thinks they are boring. I hope that we're understanding so far. So, what the boys do at the park now? Entonces, es una pregunta, pero me dice now, o sea, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Quiénes? Los niños. ¿Cómo hago las preguntas? Acuérdense que necesitaba, déjenme devuelvo acá para que lo puedan ver. Para hacer preguntas voy a poner el verb to be primero, luego el pronombre y el verbo con terminación ing. Entonces, aquí dice que el pronombre sería the boys, en este caso es el nombre, pero necesito el verb to be primero. Para boys, que es plural, voy a utilizar el are. Sería como they. Sería are the boys y luego el verbo con terminación ing. What are the boys doing? ¿Qué es lo que están haciendo los chicos en el parque ahora? Luego they play baseball. ¿Qué están haciendo? Necesito el verb to be nuevamente. Para they quedamos que era are. Y la terminación del verbo ing. They are playing baseball. Aquí lo pusieron con contracción. They play baseball every Saturday. Aquí tenemos otra pista. Dice every Saturday es una rutina, o sea, cada sábado. Si es una rutina, quiere decir que es present simple. They, el verbo lo voy a dejar en forma normal. They play baseball every Saturday. La que sigue dice, kids usually cook Mexican dishes, but today he have Chinese food. Entonces aquí tengo un adverbio de frecuencia que dice usually. Entonces, como tengo un adverbio de frecuencia, quiere decir que este es present simple. Y Kid es tercera persona. Como es tercera persona, le voy a agregar S. So Kid usually cooks Mexican dishes. Generalmente o usualmente cocina platillos mexicanos. But today, pero el día de hoy, he Chinese food. Entonces aquí también lo voy a poner en presente. El presente de have o vaya, es have, pero para tercera persona sería has. I'm sorry. Today is having Chinese food. Entonces aquí sería en progresivo. ¿Por qué? Porque dice today, o sea, hoy, ¿qué es lo que está haciendo hoy? My cousins live in San Diego, but they stay with a friend in Chicago this week. Dice, mis primos viven en San Diego, pero ellos quedarse con un amigo esta semana. Entonces, la primera sería en presente. ¿Por qué? Porque es generalmente pues donde viven, es como una rutina. Entonces, my cousins live, el verbo en forma normal. But they stay with a friend in San Diego this week. Aquí estamos hablando de que por un espacio temporal o por un momento temporal se van a quedar en Chicago esta semana. Entonces aquí sería progressive. They are staying. They are staying with a friend this week. Y la última, they want to see the city. Dice, ellos quieren ver la ciudad. Aquí sería presente simple. No le voy a cambiar. Acuérdense que el want es un verbo stative. Entonces este nunca lo ponemos con ing. So they want to see the city. Well, I really hope this is understood so you can do the activity. Espero que esto quede claro para que puedan hacer su actividad. Vamos a ver un poquito de entonación y al final ahí les escribo en Classroom cuál es la actividad que estarían realizando. Dice, listen and repeat. Notice the difference in intonation between the questions A and B. Intonation. A.
listen, and repeat. Notice the difference in intonation between questions A and B. A. Do you wear fashionable clothes? B. How do you decide what to wear? Intonation. A. Listen and repeat. Notice the difference in intonation between questions A and B. A. Do you wear fashionable clothes? B. How do you decide what to wear? Okay, so the first one, it's like a raising intonation, and the second one, it's like falling intonation. So we're going to repeat this. This listen and repeat is the intonation raising or falling. B. Listen and repeat. Is the intonation rising or falling? 1. When do you go shopping? 2. Do you wear jeans? 3. Are these shoes in fashion? 4. Can I borrow this shirt? 5. How often do you wear sneakers? Okay, one more time. B. Listen and repeat. Is the intonation rising or falling? 1. When do you go shopping? 2. Do you wear jeans? 3. Are these shoes in fashion? 4. Can I borrow this shirt? 5. How often do you wear sneakers? Okay, one last time so we can answer. It's the first one. When do you go shopping? It's a falling intonation. Do you wear jeans? This one is rising. Are these shoes in fashion? This one is rising as well. Can I borrow this shirt? This one is rising. How often do you wear sneakers? This one is falling. Okay, if you notice, like the ones that are racing, generally have like an emphasis on the last word. Do you wear jeans? Are these shoes in fashion? Can I borrow this shirt? That's why it has like a rising intonation. And the ones that are falling intonation, they do have like the emphasis kind of like in the middle of the sentence. When do you go shopping? How often do you wear sneakers? Kind of like the emphasis is on the verb. And that's it for today. I'll be uploading the video and I will let you the activities.